Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, Los 10 esenciales de urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de síndrome coronario agudo. Comenzaremos hablando de las diferentes definiciones importantes de este tema. El síndrome coronario agudo comprende un conjunto de entidades producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma, que determina la formación de un trombo intracoronario. Continuando con las definiciones. Infarto agudo de miocardio. El término de infarto agudo de miocardio se refiere a la evidencia de daño miocárdico, con elevación de troponinas cardíacas mayor a percentil 99 del límite superior de referencia, en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Se considera infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST en pacientes con dolor torácico persistente u otros síntomas que indiquen isquemia y elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones electroanatómicas contiguas. Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. A los pacientes que se presentan con síntomas de isquemia y elevación de biomarcadores cardíacos sin elevación persistente del segmento ST, se les suele diagnosticar infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Angina de pecho estable. La angina se define como un dolor torácico opresivo o sus variantes clínicas secundario a isquemia en el miocardio. Si la estenosis es fija, el umbral de isquemia es siempre similar y aparece con niveles de ejercicio predecibles, lo que constituye el cuadro clínico denominado angina estable. Angina de pecho inestable. Se denomina angina inestable a todas las variantes de la angina que no siguen una aparición del dolor para un umbral fijo y aparecen en reposo, con un umbral de ejercicio variable o cada vez más reducido. Prinzmetal. La angina vasoespástica, angina variante o angina de Prinzmetal es una entidad clínica conocida caracterizada por dolor torácico en reposo con cambios electrocardiográficos isquémicos transitorios en el segmento ST con rápida respuesta a los nitratos. Dentro de la clasificación del síndrome coronario agudo se incluye infarto del miocardio con elevación del segmento ST y el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que a su vez incluye tanto la angina inestable e infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Es necesaria la toma de electrocardiograma ECG y marcadores de necrosis MN para realizar estos diagnósticos. Epidemiología. En nuestro país, la tendencia de la mortalidad por isquemia cardíaca ha tenido un ascenso gradual. Entre 2000 y 2013, el aumento fue de más de 45%, pasando de 43.5 muertes por 100.000 habitantes en 2000 a 63.3 muertes en 2013. La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte del país con 14.5 del total. El estudio llamado RENACICA-2, realizado en 2016, reporta que los ingresos hospitalarios, 48.7%, síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, mientras que el 51.3% cursan con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La mortalidad hospitalaria es más elevada en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST que entre los pacientes que ingresan con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, siendo de 7% frente a un 3 a 5% respectivamente. Fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, el principal sustrato fisiopatológico del síndrome coronario agudo lo constituye la oferta y demanda de oxígeno miocárdico, es decir, la disminución del aporte de sangre oxigenada al miocardio que, desde un punto de vista estructural y funcional, afecta el libre flujo de sangre de una o más arterias coronarias epicárdicas o de la microcirculación coronaria, generalmente resultando aterosclerosis. Fisiopatología angina vasoespástica. En la fisiopatología de la angina vasoespástica se han propuesto diferentes mecanismos patogénicos, como la hiperreactividad de las células del músculo liso vascular, la disfunción endotelial, la deficiencia de magnesio, la inflamación, la respuesta alterada del sistema nervioso autónomo, el estrés oxidativo, los cuales terminan en el espasmo de alguna arteria coronaria. Factores de riesgo. La guía de práctica clínica nos comenta que existen varios factores asociados con el incremento de riesgo de desarrollar aterosclerosis coronaria, como edad, hombres mayores a 45 años, mujeres mayores a 55 o menopausia prematura sin terapia de reemplazo hormonal. Género masculino, historia familiar de enfermedad cardíaca coronaria prematura, infarto o muerte súbita en familiares de primer grado, hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65 años, tabaquismo, hipertensión arterial sistémica, colesterol total o LDL altos, diabetes mellitus y obesidad. En cuanto a la angina vasoespástica, los factores de
riesgo cardiovascular típicos no se han asociado directamente con la presencia de angina vasoespástica, a excepción del tabaquismo. Varios medicamentos como la efedrina y el sumatriptán pueden causar un dolor torácico típico debido al espasmo coronario. Las drogas recreativas como la cocaína, las anfetaminas, el alcohol y la marihuana también son posibles factores desencadenantes. Cuadro clínico. El síntoma clave que detona la sospecha para el diagnóstico y tratamiento es el dolor precordial. Cuadro clínico. En cuanto al cuadro clínico, existen síntomas típicos y síntomas atípicos. Iniciaremos primero señalando los síntomas típicos. Sensación retroesternal de opresión o pesadez con irradiación a brazo izquierdo. Dolor opresivo persistente. Síntomas asociados: diaforesis, náusea, dolor abdominal, sudoración y síncope. Duración mayor a 10 minutos. Cuadro clínico. Continuando con el cuadro clínico, los síntomas atípicos, también llamados equivalentes anginosos, son observados en población geriátrica, mujeres, enfermos con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica o demencia. Estos son dolor en epigastrio o indigestión no asociada a la ingesta de alimentos, dolor punzante o pleurítico, disnea o ausencia de dolor precordial, síncope o palpitaciones. Exploración física. En cuanto a la exploración física, se debe realizar un interrogatorio dirigido en búsqueda de síntomas tanto típicos y atípicos, así como interrogar sobre factores de riesgo que incrementan la posibilidad de síndrome coronario agudo a todo paciente que acuda a solicitar atención por dolor torácico. La probabilidad de que los síntomas tanto típicos como atípicos sean secundarios a isquemia miocárdica aumenta en caso de presentar alivio al reposo o con medicación vasodilatadora como nitratos, exacerbación con la actividad física o estrés emocional, angina vasoespástica. Los pacientes con angina vasoespástica presentan lo siguiente: un patrón crónico de episodios de dolor torácico en reposo que duran de 5 a 15 minutos desde la medianoche hasta la madrugada. El dolor disminuye con el uso de nitratos de acción corta. Por lo general, estos pacientes tienen cambios isquémicos del segmento ST en un electrocardiograma durante un episodio de malestar torácico que regresa a los valores iniciales con la resolución de los síntomas. Por lo general, el dolor de pecho no se desencadena con el esfuerzo ni se alivia con el reposo, como ocurre con la angina típica. A menudo, el paciente es más joven y tiene pocos o ningún factor de riesgo cardiovascular clásico. Diagnóstico. Es importante recordarles que se recomienda que en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, SCA, la toma del electrocardiograma, EKG, se realiza en los primeros 10 minutos a su ingreso a urgencias. La guía de práctica clínica nos muestra los criterios electrocardiográficos para establecer diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, los cuales son: 1. Nueva elevación del segmento ST en por lo menos 2 derivaciones electroanatómicas contiguas con los siguientes puntos de corte: A. Igual o menor a 0.1 milivoltios todas las derivaciones excepto B2 y B3. B. Igual o mayor a 0.25 milivoltios en hombres con edad menor a 40 años en B2 y B3. C. Igual o mayor a 0.20 milivoltios en hombres con edad igual o mayor a 40 años en B2 y B3. D. Igual o mayor a 5.15 milivoltios en mujeres, cualquier edad, en B2 y B3. D. Igual o mayor a 0.15 milivoltios en mujeres, cualquier edad, en B2 y B3. E. En las derivaciones B7, B8, B9, igual o mayor a 0.1 milivoltios en hombres con edad menor a 40 años. Igual o mayor a 0.05 milivoltios en el resto de la población. F. En las derivaciones B3 derecha y B4 derecha, igual o mayor a 0.1 milivoltios en hombres con edad menor a 30 años, igual o mayor a 0.05 milivoltios en el resto de la población. 2. Bloqueo de rama izquierda del haz de His nuevo o presumiblemente nuevo. 3. Bloqueo de rama derecha de haz de His, nuevo o presumiblemente nuevo. Diagnóstico. El electrocardiograma nos ayuda a establecer la localización del infarto. Para ello, la guía de práctica clínica nos muestra a continuación la localización del infarto con relación a las derivaciones electrocardiográficas implicadas. Anterior, B1 a B6. Lateral, B5, B6, D1 y ABL. Lateral alto, D1, ABL. Lateral bajo, B5, B6. Inferior, D2, D3 y ABF. Ventrículo derecho, B3 derecho, B4 derecho. Posterior, dorsal o inferobasal, B7, B8, B9. Diagnóstico. Asimismo, la guía de práctica clínica nos muestra en un cuadro la localización del infarto y su correlación con la arteria afectada. Anterior, descendente anterior, lateral, circunfleja, inferior, coronaria derecha, 85% de los casos, circunfleja, 8% de los casos, ventrículo derecho, coronaria derecha, posterior, coronaria derecha, circunfleja.
Diagnóstico. En el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, los cambios implicados de acuerdo a la GPC son: infradesnivel del segmento ST, elevación transitoria del segmento ST, cambios en la onda T. Es importante mencionar que hasta en un tercio de los pacientes pueden no encontrarse cambios significativos en el electrocardiograma. Criterios diagnósticos de angina vasoespástica. Ahora hablaremos de los criterios diagnósticos de angina vasoespástica. 1. Angina, que responde a nitratos, durante un episodio espontáneo con al menos uno de los siguientes. Angina de reposo, especialmente entre la noche y la madrugada. Marcada variación diurna en la tolerancia al ejercicio, reducida por la mañana. La hiperventilación puede precipitar un episodio. Los bloqueadores de los canales de calcio, pero no los bloqueadores beta, suprimen los episodios. 2. Cambios isquémicos transitorios en el electrocardiograma durante un episodio espontáneo, incluidos cualquiera de los siguientes en al menos 2 derivaciones contiguas. Elevación del segmento ST igual o mayor a 0,1 milivoltios. Descenso del segmento ST igual o mayor a 0,1 milivoltios. Nuevas ondas U negativas. 3. Espasmo de la arteria coronaria. Auxiliares diagnósticos. Iniciaremos hablando de la radiografía de tórax. La guía de práctica clínica nos recomienda la toma de radiografía de tórax a todo paciente con síndrome coronario agudo para descartar diagnósticos diferenciales como neumonía, neumotórax o fracturas, así como valorar congestión pulmonar y cardiomegalia. Auxiliares diagnósticos. Continuamos con los biomarcadores de daño miocárdico. Estos complementan la valoración clínica y el diagnóstico electrocardiográfico. Ayudan a la estratificación, diagnóstico y tratamiento en pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo. Para el diagnóstico de lesión miocárdica, las troponinas séricas son más específicas y sensibles que los biomarcadores convencionales de daño miocárdico: creatinina quinasa, su isoenzima MB y mioglobina. Una de las recomendaciones que nos hace la guía de práctica clínica es la medición de troponinas a todo paciente con sospecha de síndrome coronario agudo al ingreso a las 3 y 6 horas. Otra de sus recomendaciones es: no se recomienda la medición de CK, CK-MB y mioglobina de manera rutinaria para el diagnóstico de síndrome coronario agudo ante la disponibilidad de troponinas séricas. La asociación entre la presentación clínica compatible con isquemia miocárdica y la elevación dinámica de troponinas cardíacas por encima del percentil 99 del límite superior de referencia LSR indica infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST. Diagnóstico diferencial. La guía de práctica clínica nos marca que los principales diagnósticos diferenciales son, en cuanto a las causas cardíacas, descontrol hipertensivo, tromboembolia pulmonar, miopericarditis, estenosis valvular, miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En cuanto a las causas torácicas no cardíacas, neumotórax, procesos neumónicos, enfermedades musculoesqueléticas. Finalmente, en cuanto a las causas gastrointestinales, espasmo esofágico y esofagitis, úlcera gástrica, colecistitis o pancreatitis. Tratamiento. Iniciaremos hablando del tratamiento de reperfusión. En cuanto a la indicación, el tratamiento de reperfusión está indicado para todo paciente con síntomas de isquemia de duración igual o menor a 12 horas y elevación persistente del segmento ST por electrocardiograma. El tratamiento de reperfusión depende de disponibilidad de sala de cateterismo en el hospital, teniendo las siguientes dos opciones: A. Hospital con facilidad de intervención coronaria percutánea u hospital sin facilidad de intervención coronaria percutánea, pero con capacidad de trasladar al paciente a una unidad con intervención coronaria percutánea en menos de 90 minutos. Es importante mencionar que la guía de práctica clínica menciona que la intervención coronaria percutánea primaria es el método preferido de reperfusión en el contexto de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. B. Hospital sin facilidad de intervención coronaria percutánea hospitalaria y o sin capacidad de trasladar al paciente a una unidad con intervención coronaria percutánea en menos de 90 minutos. Terapia fibrinolítica. Tiempo puerta aguja menor a 30 minutos. Siempre antes de realizarla, valorar contraindicaciones. Tratamiento. Ahora hablaremos de la fibrinólisis. La fibrinólisis está recomendada en las primeras 12 horas del inicio de los síntomas cuando la intervención coronaria percutánea primaria no se puede realizar en los primeros 120 minutos desde el diagnóstico de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, siempre que no haya contraindicaciones. Se recomienda iniciar este tratamiento lo antes posible tras realizar el diagnóstico, preferentemente con fármacos específicos para fibrina. Existen varias opciones de tratamiento como son streptokinasa, alteplasa y tenecteplasa, siendo el que ofrece mayores beneficios la tenecteplasa.
Es importante mencionar que la guía de práctica clínica recomienda que todos los pacientes tratados con fibrinólisis deberán ser enviados inmediatamente a un centro con capacidad de realizar intervención coronaria percutánea. Tratamiento: fibrinólisis. Esta terapia cuenta con diferentes contraindicaciones relativas y absolutas para su aplicación. Iniciaremos con las contraindicaciones relativas. Evento vascular cerebral isquémico transitorio en los 2 meses precedentes. Tratamiento anticoagulante oral. Embarazo o primera semana posparto. Enfermedad hepática avanzada. Endocarditis infecciosa. Úlcera péptica activa. Reanimación prolongada o traumática. Biopsia o punción en órgano no comprensible en los últimos 10 días. Descontrol hipertensivo que responde al tratamiento. Reanimación cardiopulmonar traumática. Trombocitopenia menor a 100.000. Anticoagulación oral. INR mayor a 3.0. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, son las siguientes: hemorragia activa, hemorragia intracraneal previa o evento vascular cerebral de origen desconocido en cualquier momento, hipertensión refractaria, presión sistólica mayor a 180 o presión diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, evento vascular cerebral isquémico en los 6 meses precedentes, daño del sistema nervioso central o neoplasias o malformación arteriovenosa, traumatismo, cirugía, mayor vascular, neurológica, aórtica o intramedular, lesión craneal importante y reciente en el mes anterior, hemorragia gastrointestinal en el último mes, trastorno hemorrágico conocido, excluida la menstruación, síndrome aórtico agudo, punciones no comprensibles en las últimas 24 horas, por ejemplo, biopsia hepática, punción lumbar. Tratamiento antiisquémico. Acorde a la guía de práctica clínica, el objetivo de tratamiento farmacológico antiisquémico es disminuir la demanda miocárdica de oxígeno con la disminución de la frecuencia cardíaca, presión arterial, precarga o contractilidad miocárdica, o aumentar el aporte de oxígeno al miocardio a través de la vasodilatación coronaria. Las estrategias son oxígeno suplementario, nitratos, bloqueadores beta. Tratamiento antiisquémico. Acorde a la guía de práctica clínica, debe administrarse oxígeno suplementario cuando la saturación arterial de oxígeno es menor al 90% o si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, es decir, una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Es importante mencionar que si el paciente no tiene hipoxia, la utilización de oxígeno suplementario puede incrementar el daño miocárdico temprano y se asocia con un tamaño de infarto mayor a la evaluación a los 6 meses. Tratamiento antiisquémico. Acorde a la guía de práctica clínica, está indicado el tratamiento oral o intravenoso con nitratos para aliviar los síntomas de angina. En pacientes con angina recurrente, hipertensión no controlada o signos de insuficiencia cardíaca, se recomienda el tratamiento intravenoso con nitratos. Es importante recordar que no se debe administrar nitratos a pacientes que recientemente hayan tomado una dosis de sildenafilo o vardenafilo en las últimas 24 horas o tadalafilo en las últimas 48 horas por el riesgo de hipotensión grave. Tratamiento antiisquémico. Beta bloqueadores. Los bloqueadores beta inhiben competitivamente los efectos miocárdicos de las catecolaminas circulantes y reducen el consumo miocárdico de oxígeno al disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad miocárdica. Se recomienda el tratamiento temprano con bloqueadores beta a pacientes con síntomas isquémicos si no hay contraindicaciones, hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, bloqueo auriculoventricular o bradicardia grave. Tratamiento: opiáceos. Acorde a la guía de práctica clínica, a los pacientes cuyos síntomas isquémicos no remiten con nitratos y bloqueadores beta, es razonable administrarles opiáceos mientras se espera la angiografía coronaria inmediata. Tratamiento: angina vasoespástica. Acorde a la guía de práctica clínica, para pacientes con angina vasoespástica sospechada y o confirmada, se considerará el tratamiento con bloqueadores de los canales de calcio no dihidropiridínicos, diltiazem y nitratos, y se evitará el uso de bloqueadores beta. Tratamiento antiagregante plaquetario. Acorde a la GPC, el tratamiento antiagregante plaquetario doble con ácido acetil salicílico y clopidogrel reduce los eventos isquémicos recurrentes en los SCA, síndromes coronarios agudos, comparado con el ácido acetil salicílico solo. Tratamiento antiagregante plaquetario. Ácido acetil salicílico. En el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, la dosis de carga recomendada del ácido acetil salicílico es de 150 a 300 miligramos. La dosis de mantenimiento del ácido acetil salicílico
médico recomendada es de 75 a 100 miligramos al día. Se debe administrar ácido acetil salicílico 162 a 325 miligramos antes de la intervención coronaria primaria percutánea. Debe ser administrado de 150 a 300 miligramos, de preferencia 300 miligramos, a todos los pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, a quienes se les administra tratamiento fibrinolítico. Tratamiento antiagregante plaquetario. Se debe añadir al ácido acetil salicílico un inhibidor de P2Y12 y mantenerlo durante 12 meses, excepto cuando haya contraindicaciones como excesivo riesgo de sangrado. El clopidogrel, de manera selectiva e irreversible, inactiva los receptores plaquetarios de P2Y12 e inhibe así la agregación plaquetaria inducida por el difosfato de adenosina. La dosis de carga de clopidogrel es de 300 a 600 miligramos y la dosis de mantenimiento de 75 miligramos al día. Tratamiento. Anticoagulación. Los anticoagulantes se utilizan para inhibir la generación o la actividad de trombina, con lo que se reducen las complicaciones trombóticas. Hay evidencia de que la anticoagulación es efectiva para reducir las complicaciones isquémicas en los síndromes coronarios agudos y que la combinación con antiagregantes plaquetarios es más efectiva que cualquiera de los tratamientos por separado. La heparina de bajo peso molecular tiene una relación dosis-respuesta más predecible que la heparina no fraccionada y menor riesgo de trombocitopenia. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. El fármaco más utilizado en los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST es la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso 2 veces al día por vía subcutánea, que se reduce a 1 miligramo por kilogramo de peso una vez al día si la tasa de filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Es importante recordar que no debe administrarse heparina de bajo peso molecular a pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Tratamiento. Anticoagulación en fibrinolisis. Importante mencionar que la guía de práctica clínica recomienda la enoxaparina sobre heparina no fraccionada. Su dosificación es acorde a la edad y es la siguiente. En pacientes menores a 75 años, dar bolo de 30 miligramos intravenoso seguido a los 15 minutos con 1 miligramo por kilogramo de peso subcutáneo cada 12 horas hasta la revascularización o al darse de alta el paciente máximo 8 días. En pacientes mayores a 75 años no se recomienda dar bolo. Empezar la primera dosis subcutánea de 0.75 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Importante recordar que en pacientes con filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, independientemente de la edad, se recomienda una vez al día. Tratamiento. Anticoagulación en intervención coronaria percutánea. Se recomienda la anticoagulación para pacientes con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST que serán llevados al tratamiento con angioplastia primaria, de rescate o fármaco-invasiva para la reducción de mortalidad de origen cardiovascular. Se recomienda el uso rutinario de enoxaparina en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea. La enoxaparina se recomienda administrar en bolo de 0.5 miligramos por kilogramo de peso intravenoso antes del procedimiento. No requiere ajuste de dosis por la edad ni función renal. Tratamiento. Estatinas. La guía de práctica clínica hace la siguiente recomendación en cuanto a las estatinas. Se recomienda el uso de atorvastatina a dosis altas igual o mayor a 80 miligramos en el tratamiento del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST para la reducción de nuevos eventos cardiovasculares a corto plazo. Elevación de riesgo y pronóstico. La elevación temprana en pacientes con síndrome coronario agudo es esencial para identificar a aquellos con mayor riesgo de nuevos eventos cardiovasculares y así se beneficien de un tratamiento invasivo. La guía de práctica clínica nos menciona que la evaluación cuantitativa del riesgo isquémico mediante métodos de estimación, escalas de puntuación o scores, es superior a la evaluación clínica por sí sola. El puntaje GRACE, por sus siglas en inglés, Global Registry of Acute Coronary Events, ha mostrado
comprobado ser ligeramente superior para predecir mortalidad o presencia de infarto agudo al miocardio a un año que TIMI o PERSIST. Las variables que evalúa son las siguientes: grado Philip-Kimball, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, edad en años, nivel de creatinina, paro cardíaco al ingreso, elevación de biomarcadores, cambios del ST mayores o iguales a 0.5 milivoltios. Interpretación. Se deben sumar los puntos de todas las variables y establecer el riesgo de acuerdo a la tabla. Acorde a los puntos obtenidos del paciente, se clasifica en pacientes de riesgo bajo, intermedio o alto, lo cual les otorga un porcentaje de mortalidad intrahospitalaria. Evaluación de riesgo y pronóstico. Puntaje TIMI, por sus siglas en inglés, de Thrombolysis in Myocardial Infarction, cuando se utilizan para predecir mortalidad, infarto del miocardio o revascularización urgente a 30 días. Las tres TIMI, GRACE, PERSIST son muy parecidos, siendo ligeramente superior el puntaje TIMI. El puntaje TIMI evalúa las siguientes variables: 3 más factores de riesgo, historia familiar, 3 o más factores de riesgo, historia familiar, dislipidemia, hipertensión, diabetes, fumador, 2 o más eventos de angina grave en 24 horas, uso de ácido acetil salicílico 7 días previos, antecedente de enfermedad coronaria, estenosis igual o mayor a 50%, elevación de biomarcadores cardíacos, cambios en el segmento ST igual o mayor a 0.5 milímetros, 65 o más años de edad. Interpretación. Se deben sumar los puntos de todas las variables y establecer el riesgo de acuerdo a la tabla. ¿Cuál es el método de mayor utilidad para establecer riesgo de sangrado por uso de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes? El riesgo de hemorragia durante la atención del paciente con síndrome coronario es latente debido al uso de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. La guía de práctica clínica emite la siguiente recomendación: el tratamiento anticoagulante y antiagregante plaquetario combinado deberá vigilarse de manera estrecha y ajustarse de acuerdo a la función renal para reducir el riesgo de hemorragia en pacientes con síndrome coronario agudo. En pantalla podemos observar el puntaje CRUSADE, que en Rapid Risk Stratification of Unstable Angina Patients Suppress Adverse Outcomes with Early Implementation of ACC/AHA Guidelines, recomendado por la Guía de Práctica Clínica para evaluar el riesgo de hemorragia mayor intrahospitalaria. Sus variables son las siguientes: porcentaje de hematocrito basal, depuración de creatinina, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, género, presencia o no de diabetes mellitus, signos de falla cardíaca a su ingreso, enfermedad vascular previa. Interpretación. Se deben sumar los puntos de todas las variables y establecer el riesgo de acuerdo a la tabla. Anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. La Guía de Práctica Clínica recomienda considerar el uso de la clasificación HAS-BLED en pacientes con síndrome coronario agudo y fibrilación auricular no valvular para valorar el uso de antagonistas de la vitamina K o nuevos anticoagulantes orales. Las variables de este puntaje son: hipertensión no controlado sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, función renal anormal, diálisis, trasplante, CR mayor a 2.26 miligramos por decilitros o 200 mayor micromoles por litro, función hepática anormal, cirrosis o bilirrubina más de 2 veces del valor normal, AST, ALT, AP más de 3 veces el valor normal, evento vascular cerebral, historia previa de evento vascular cerebral, hemorragia previa importante o predisposición a hemorragia, INR lábil, INR inestable alto, tiempo en rango terapéutico menor a 60%, persona mayor, edad mayor de 65 años, historia previa de uso de fármacos o alcohol mayor o igual a 8 bebidas por semana, uso de fármacos que predisponen a hemorragias, antiagregantes plaquetarios, AINE. La clasificación HAS-BLED establece el riesgo de hemorragia mayor, hemorragia intracraneal, hospitalización por hemorragia, disminución de la hemoglobina mayor de 2 gramos por litro y o empleo de transfusión sanguínea en pacientes con uso de anticoagulación oral y fibrilación auricular, proporcionando información clínica para el ajuste del tratamiento antitrombótico. Interpretación. HAS-BLED es un sistema de puntuación desarrollado para evaluar el riesgo a un año de hemorragia mayor en pacientes con fibrilación auricular. Por suma aritmética, una puntuación mayor o igual a 3 indica alto riesgo. Las indicaciones de tratamiento invasivo, angiografía coronaria percutánea, en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST son: indicaciones de realización en menos de 2 horas. Inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca aguda, arritmias ventriculares letales, arresto cardíaco, angina refractaria al tratamiento,
Indicaciones de realización en menos de 24 horas. Pacientes con puntaje Grace mayor a 140 puntos. Indicaciones para realización en las primeras 72 horas. Se recomienda en pacientes con alto riesgo cardiovascular por tener diabetes mellitus, IMC mayor de 35, antecedente de IAM, infradesnivel del segmento ST inicial. Pacientes con biomarcadores elevados, troponina 1, CPK, MB. Personas mayores de 75 años. Ahora abordaremos las complicaciones del síndrome coronario agudo, comenzando con las complicaciones eléctricas, las cuales son taquiarritmias supraventriculares, taquiarritmias ventriculares, bradiarritmias, asistolia. Continuando con las complicaciones, ahora hablaremos de las de tipo hemodinámicas, las cuales son insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo pulmonar, choque cardiogénico, infarto de ventrículo derecho. Las complicaciones de tipo mecánicas son rotura del tabique intraventricular, rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral aguda severa por rotura o disfunción del músculo papilar, aneurisma ventricular izquierdo. Respecto a las complicaciones isquémicas, angina postinfarto, reinfarto. Las complicaciones embólicas son las siguientes: evento vascular cerebral isquémico, infarto renal, isquemia intestinal. En cuanto a las complicaciones múltiples, se dividen en los siguientes grupos: inflamatorias, extracardíacas, crónicas. Finalmente, mencionaremos las complicaciones asociadas a la angina vasoespástica, las cuales son arritmias, infarto de miocardio y muerte súbita. Y eso es todo por el tema de hoy. Nos vemos en el próximo esencial.